En octubre de 2016, en la ciudad universitaria de Friburgo, en Alemania, un crimen sacudió los cimientos del país. Maria Ledenberger, una estudiante de medicina de 19 años, fue violada y asesinada. Su cuerpo apareció en el río Dreisam, y lo que empezó como una investigación criminal local, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Sí, es como si al tirar de ese hilo, el de un crimen terrible, se desvelara toda una red de engaños, de fallos del sistema a nivel europeo y, por supuesto, un debate nacional muy intenso. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en ese caso, siguiendo la crónica de los hechos para entender no solo el crimen en sí, sino toda la tormenta que se desató después. Precisamente. Este caso es una radiografía perfecta de cómo un suceso puede sacar a la luz problemas que estaban ahí latentes. Vamos a analizar cómo la identidad de una persona, sus mentiras y los agujeros en la comunicación entre países convirtieron un asesinato en un verdadero asunto de Estado. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por la noche del crimen. Estamos en la madrugada del 15 al 16 de octubre de 2016. Maria Ladenburger sale de una fiesta de su facultad. Son las 2:37 de la madrugada. Coge su bicicleta para volver a casa, un trayecto que conocía perfectamente. Pero ese trayecto se interrumpe de la forma más brutal. Así es. Cerca del estadio de fútbol es asaltada. El agresor la violó y, como confesaría después, la estranguló con su propia bufanda antes de arrojar su cuerpo al río Dreisam, donde murió ahogada. Y a la mañana siguiente, un corredor encuentra su cuerpo. La reacción de la policía, imagino, fue inmediata. A una escala enorme. Se montó una comisión especial con casi 70 agentes. 70. Dedicados solo a este caso. En exclusiva. Se habla de más de 1.400 interrogatorios y unas 1.600 pistas. Una búsqueda masiva, pero al principio casi a ciegas. No había testigos. Y sin testigos, todo depende de la escena del crimen. Todo. Y aquí es donde la ciencia forense entra en juego de una manera que parece de película. La primera pista clave que encontraron no fue un arma ni una huella. Fue un pelo. Un pelo. Pero en una escena al aire libre, junto a un río, suena casi a buscar una aguja en un pajar. Podría serlo, pero este no era un pelo cualquiera. Era un mechón bastante largo, de unos 18 centímetros. Estaba teñido de rubio en las puntas y era oscuro en la raíz. Vale. Y lo más importante, procedía de un corte de pelo muy específico, un undercut, rapado por los lados y largo por arriba. Ah, claro, eso ya es una pista muy concreta. Muy concreta. Pero seguía faltando un sospechoso. Necesitaban algo más para conectar ese pelo con una persona. El ADN. Exacto. Y la segunda pieza del puzzle apareció en el lecho del río. Una bufanda negra que no era de la víctima. Al analizarla, bingo. Ahí estaba el perfil de ADN del agresor. Entonces ya tenían dos cosas, un ADN y una descripción física muy particular. Con eso, se lanzaron a revisar horas y horas de grabaciones de un tranvía cercano. Y ahí lo encontraron. Vieron a alguien que encajaba. Vieron a un joven en el tranvía que era un calco. El pelo largo, el corte undercut, ya tenían una cara. Pero lo que es realmente de ciencia ficción es cómo remataron la investigación. ¿A qué te refieres? No fue un testigo, ni una confesión, fue su propio iPhone. ¿Su móvil? ¿Cómo? La policía analizó el teléfono del sospechoso y descubrió algo asombroso en la aplicación de salud, la que te cuenta los pasos. Sí. La app no solo registró que había caminado, sino un pico de actividad clasificado como subir y bajar escaleras, justo en la franja horaria del crimen. No me digas. Esos datos encajaban milimétricamente con el esfuerzo de bajar a la ribera del río, cometer el asesinato y volver a subir. El propio teléfono fue un chivato digital. La policía lo llamó pruebas cruciales. Es increíble. Con todo eso, la detención era cuestión de tiempo. Y el 3 de diciembre, la policía detiene a Hussein Kabarari. Y aquí es donde la historia da otro vuelco, porque su historia oficial era que era un refugiado menor de edad no acompañado. Claro, había llegado a Alemania en noviembre de 2015. Eso es. Dijo que era afgano y que había nacido en 1999, lo que le convertía en un menor. Por lo tanto, se le concedió protección y fue asignado a una familia de acogida. Sobre el papel, un caso como tantos otros en esa época. Pero es aquí donde todo empieza a desmoronarse y el caso adquiere una dimensión totalmente nueva. Completamente. La investigación revela algo que deja a las autoridades alemanas, literalmente,
heladas. Descubren que Hussein Jabari no era un desconocido para la justicia europea. Ni mucho menos. Ya tenía antecedentes. Y no por un delito menor. A ver, un momento, ¿me estás diciendo que este hombre que se presentó en Alemania como un menor refugiado ya tenía una condena grave en otro país europeo? Exacto. Se le acusaba y se le condenó por intento de asesinato. ¿Intento de asesinato? Sí. En 2013, en la isla griega de Corfú, asaltó a una estudiante de 20 años para robarle. Y no contento con eso, la arrojó por un acantilado de casi 8 metros. Pero ¿sobrevivió? Sobrevivió de milagro, pero con heridas gravísimas. Por ese crimen fue juzgado en Grecia y condenado en 2014 a 10 años de prisión. Espera, aquí me pierdo. Le condenan a 10 años y apenas 2 años después está libre en Alemania cometiendo otro crimen terrible. Esto suena a un fallo garrafal del sistema. Y esta es la primera gran grieta que el caso saca a la luz. Jabari solo cumplió 1 año y medio de esa condena. ¿Cómo es posible? Fue liberado por una ley de amnistía del gobierno griego para descongestionar sus cárceles. Una ley que beneficiaba, entre otros, a delincuentes juveniles. Claro, y como él había dicho que era menor, Entró en ese grupo. Le dieron la libertad condicional. Nunca se presentó en la comisaría como debía y simplemente desapareció. ¿y nadie dio la voz de alarma a nivel europeo? ¿Nadie le buscó? Las autoridades griegas no emitieron una orden de búsqueda internacional a través de Interpol o del sistema de Schengen. Y aquí llegamos a la clave del desastre. ¿Cuál? Que Europa tenía sus huellas dactilares. Estaban en la base de datos Eurodac desde que pidió asilo en Grecia en 2013, pero esa base de datos estaba, por diseño, ciega. Ciega. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que Eurodac es una herramienta para gestionar solicitudes de asilo, para evitar que alguien pida protección en varios países. Registra huellas pero no está conectada a las bases de datos criminales. O sea que cuando Kavamusari pide asilo en Alemania, ¿sus huellas saltan en el sistema? Sí, indican que ya fue registrado en Grecia. Pero esa alerta no dice nada de su historial criminal. Es como si el sistema de asilo y el sistema de justicia no se hablaran entre sí. Un fallo de diseño con consecuencias fatales. Y a todo esto hay que sumarle que su propia identidad era una mentira. Una farsa completa. En Grecia, en su juicio, dijo que nació en 1996 y que era de Irán. Un año después, en Alemania, se rejuveneció 3 años. Dijo que nació en 1999 para ser menor y cambió su nacionalidad a afgano. Probablemente porque los afganos tenían más posibilidades de recibir asilo en ese momento. Muy probablemente. Manipuló su biografía para colarse por las grietas del sistema. Y la verdad sobre su edad real no se supo hasta el juicio en Friburgo. Fue un goteo de revelaciones. Primero, los análisis médicos dijeron que tenía, como mínimo, 22 años. Ya no era menor. Luego, un análisis dental elevó la edad a 25. Pero la confirmación final fue demoledora. Su propio padre. Exacto. El tribunal logró contactar con su padre en Irán por teléfono, y él confirmó la fecha de nacimiento que constaba en un documento oficial iraní, 29 de enero de 1984. Es decir, que en el momento del crimen, Hussein Jabari tenía 32 años. 32. No un adolescente de 17, ni un joven de 22. Un adulto que llevaba años haciéndose pasar por un niño para engañar a las autoridades. Con todo esto sobre la mesa, el juicio, que empieza en septiembre de 2017, debió de ser abrumador. Jabari confiesa, lo admite todo. Sí, pero salieron más cosas. Se vio un vídeo del tranvía, de minutos antes del ataque, donde se le veía acosando a otras 2 mujeres. No fue un acto impulsivo, estaba buscando una víctima. Y hubo más testimonios, ¿verdad? Sí, un compañero de celda testificó que Jabari le confesó haber violado a una niña de 12 años en Irán, cuando él tenía 14, y también declararon los policías griegos que lo investigaron años antes. ¿Y qué contaron? Su testimonio fue escalofriante. Describieron su actitud en los interrogatorios de Corfú como de una indiferencia total. Y contaron que, refiriéndose a la mujer a la que arrojó por el acantilado, llegó a decir con desprecio, «es solo una mujer». Dibujaron el perfil de un depredador. ¿Y el análisis psiquiátrico qué dijo? El informe del psiquiatra Hartmut Pleines fue muy claro. Descartó cualquier enfermedad mental. Dijo que tenía un umbral para la violencia extremadamente bajo y una enorme capacidad de manipulación, y fue muy tajante. ¿En qué sentido? Señaló que la causa eran sus malos rasgos de carácter, y citó que la raíz de su comportamiento no era ni la drogadicción, ni su lugar de origen o ser musulmán chií.
Separó completamente su personalidad de cualquier factor cultural o religioso. El 22 de marzo de 2018 llega la sentencia. Y fue la más dura posible. Culpable de asesinato con el agravante de especial gravedad de la culpa. Se le aplicó el Código Penal de adultos y fue condenado a cadena perpetua. Esa calificación de especial gravedad, ¿qué implica? Implica que será prácticamente imposible que salga en libertad condicional a los 15 años. Además, se ordenó su internamiento preventivo posterior, una medida que se reserva para los criminales más peligrosos. El juicio se cierra, pero la onda expansiva en la sociedad alemana llevaba ya meses creciendo. El caso se convirtió en el centro de un debate político y mediático de altísima tensión. Absolutamente. Y las reacciones cubrieron todo el espectro. Por un lado, el alcalde de Friburgo del Partido Verde y el vicecanciller socialdemócrata pidieron calma y advirtieron contra la generalización. Insistiendo en no estigmatizar a todos los refugiados por un solo caso. Eso es. Pero, del otro lado, las críticas a la política de inmigración de Angela Merkel fueron feroces. Hubo declaraciones muy duras. Durísimas. Rainer Wendt, el jefe del sindicato de la policía, dijo una frase que resonó en todo el país. Esta y muchas otras víctimas no existirían si nuestro país se hubiera preparado para los peligros que conlleva la inmigración masiva. Y claro, el partido de derechas Alternativa para Alemania, AfD, vio en el caso la confirmación de todo su discurso. Desde luego. Su líder dijo que llevaban tiempo advirtiendo sobre los peligros de una inmigración descontrolada y que se les había tachado de populistas. La polémica llegó incluso a los medios públicos, ¿verdad? Sí, fue un caso muy sonado. La cadena pública ARD decidió al principio no informar sobre la detención, calificándolo de suceso de relevancia regional. Y la reacción fue de acusarles de censura. De autocensura, de intentar tapar una noticia incómoda por motivos políticos. La presión fue tan fuerte que 2 días después tuvieron que rectificar y empezaron a cubrir el caso exhaustivamente. Y más allá del debate, hubo consecuencias políticas reales. Se tomaron medidas. Sí, el caso actuó como un catalizador. El ministro del Interior del estado de Baden-Württemberg exigió controles de edad mucho más estrictos para los menores no acompañados, proponiendo incluso radiografías de muñeca. Una medida muy controvertida. Muy controvertida. Y a nivel federal, el ministro del Interior alemán culpó directamente a Grecia por el fallo de no emitir la orden de detención internacional. Y claro, con la tecnología jugando un papel tan clave en la investigación, es inevitable que surgiera un debate sobre su uso para prevenir crímenes. Exacto. Se reavivó el debate sobre el fenotipado de ADN. Es una técnica que a partir de una muestra permite predecir rasgos como el color de pelo, de ojos o de piel, una especie de retrato robot genético. Pero eso plantea cuestiones éticas muy serias. Muchísimas. Un grupo de académicos publicó una carta abierta advirtiendo de los riesgos. Podría llevar a la estigmatización y a la vigilancia de grupos enteros de población basándose solo en perfiles genéticos. Es decir, que el asesinato de Maria Ladenburger fue mucho más que un crimen. Fue una tragedia que destapó la historia de un depredador que se coló por las grietas de un sistema de seguridad europeo descoordinado. Y que obligó a toda una sociedad a hacerse preguntas muy difíciles. Puso a prueba la confianza en las instituciones. Exactamente. Demostró los fallos clamorosos en el intercambio de datos entre países de la UE, la dificultad para verificar la edad y la velocidad con la que un suceso así puede ser instrumentalizado para polarizar el debate. Es un caso de estudio sobre la fragilidad de nuestros sistemas en un mundo como el de hoy. Desde luego. Y nos deja con esa reflexión sobre la tecnología que mencionabas. El caso provocó una demanda social de más herramientas de seguridad, como el fenotipado de ADN. Esto nos plantea una pregunta fundamental para el futuro, que va mucho más allá de este caso. En esa búsqueda constante de justicia y seguridad, ¿dónde está la línea? ¿Cómo equilibra una sociedad la adopción de tecnologías de vigilancia cada vez más potentes con la protección de los derechos individuales y el riesgo de crear, nuevas formas de discriminación?